Capítulo 2. El llamamiento y la respuesta. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, las primeras palabras que leemos son estas: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Y de inmediato comienza la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 2. Por tanto, debemos tener en cuenta la importancia que Abraham tiene en la historia de la redención. Más aún, de todos los personajes del Antiguo Testamento, Abraham es aquel cuyo nombre está con más frecuencia en los labios del Señor Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Cristo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Abraham fue el primer hombre que Dios escogió en las Escrituras. Él es el punto de partida del pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que Abraham es padre de los creyentes. Romanos 4:11. No Adán, sino Abraham. Pues Adán es el punto de partida del pecado humano. Desde su época en adelante el pecado reinó. Romanos 5:14. El llamado de Abraham tiene un carácter especial, es único en el Antiguo Testamento. No hubo ningún llamado semejante. Al tomar la vida del patriarca, Dios empezó a mostrarnos que Él salvaría a un pueblo para sí por medio de la fe. Abraham nos muestra que Dios es un redentor que llama a los hombres y los libera de un mundo de idolatría y les da fe para que le sigan y le sirvan. Desde el comienzo del llamado de Dios a Abraham podemos ver claramente establecido el propósito del Señor. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:1-3. Abraham fue llamado a una herencia, y esto concierne a una tierra en particular. También fue llamado a ser una gran nación, y esto concierne a un pueblo. Por medio de él, todas las naciones habían de ser bendecidas, y esto indica claramente la esfera moral de su llamamiento. Toda la obra de Dios para su pueblo Israel está vinculada con una tierra. Si ellos eran fieles, la poseerían; si no lo eran, la perderían. Debían echar a todas las demás naciones de esa tierra y ocuparla. La tierra es el pensamiento central del Antiguo Testamento. El paralelo de la tierra en el Nuevo Testamento es la expresión que encontramos en los Evangelios, el reino de los cielos. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del reino de los cielos, se hace referencia a la esfera en el mundo donde el gobierno de Dios es absoluto. Regresando a Abraham, en segundo lugar vemos que su llamado no solo era cuestión de una tierra, sino también de un pueblo. Haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Dios escogió a este hombre para sí con el propósito de que él fuera el padre de los creyentes. Romanos 4:11. Y para traer salvación por medio de su simiente, Jesucristo. Gálatas 3:16. Dios estaba empezando a desplegar su plan de salvación para los hombres, y por ende comenzó a demostrarnos cómo iba a destruir los efectos de la caída. ¿Cómo haría esto? Pues bien, Él escogió un pueblo para sí, y con el paso del tiempo traería al mundo al Mesías, el Hijo encarnado de Dios. Él usó a Abraham para comenzar el llamado de este pueblo. La mayor parte del Antiguo Testamento se ocupa de las historias del pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Hemos comprendido lo que significa decir que Dios tiene un pueblo en el mundo? Supongamos que pertenecemos a una empresa comercial con amplias actividades internacionales. Podemos decir confiadamente entonces que tenemos personas en Tokio o en Manila. Es decir, tenemos un representante en aquel lugar. Eso es precisamente lo que Dios tiene en su pueblo aquí en la tierra.
Como creyentes, somos representantes de Dios en este mundo, o como diría el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo, 2 de Corintios 5:20, llevando el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. La nación de Israel debía ser un testigo de Dios, un pueblo que adorara la presencia del Señor. Donde estaba Israel, ahí estaba Yahvé. Cuando se levantaban enemigos en contra de los hebreos, ellos se estaban enfrentando contra Dios. Para tratar con Israel, tenían que tratar con Dios. Mientras los judíos permanecían fieles al Señor, Él los guardaba y los cuidaba con su amor. Pero si ellos se apartaban en pos de dioses falsos, entonces sufrían las consecuencias. El pueblo de Dios siempre ha sido su testigo en la tierra. ¿Qué es la iglesia hoy? Es el pueblo de Dios, o según Hechos 15:14, un pueblo para su nombre. Del mismo modo que Dios encomendó su propósito a Abraham en el pasado, hoy en día lo encomienda a su iglesia. De manera que, en un sentido, no es suficiente predicar el Evangelio para la salvación individual. Eso debe llevarse a cabo y cada uno de nosotros debe buscar ganar almas individualmente para el Señor Jesucristo. Pero debemos comprender lo que hay detrás de eso. Evangelizar no consiste solo en que el pecador se salve y llegue a un lugar de seguridad y de contentamiento. Dios quiere un pueblo para sí que le confiese delante de los hombres. Por lo tanto, nuestra labor evangelística tiene en mente un pueblo más que un solo individuo. Aunque claro está, este se va construyendo persona a persona. Como cristianos hemos sido llamados para colaborar en esa obra y Dios desea que nos enfoquemos en ella. Dios comenzó su pueblo con Abraham, el primer hombre a quien Él llamó directamente. El llamamiento del patriarca implica una elección y dicha elección implica un comienzo. En el libro del Génesis, Dios efectúa 3 comienzos, con Adán en la creación, con Noé después del diluvio y con Abraham cuando lo llamó. En el caso de Noé, él entró en un nuevo mundo donde debía gobernar. Su generación vio el comienzo de una vida social organizada, una vida de orden entre los hombres. La legislación de Dios por medio de Noé fue designada para dar a ese nuevo mundo un carácter moral del cual sin embargo se apartó. La tarea de Abraham fue distinta. Él no fue llamado ni a administrar ni a legislar para las naciones de este mundo. En realidad, él debía darle la espalda al mundo. Él ya tenía una tierra propia, pero debía dejarla. Tenía una parentela y un hogar que dejar. Él buscaba la ciudad que tiene fundamentos, Hebreos 11:10. Él mismo no tenía ciudad, era un peregrino. Abraham fue llamado a salir del mundo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. No existe otro llamamiento excepto el de salir. Abraham estaba a gusto en el mundo, en Ur de los Caldeos, con sus órdenes establecidos, su cultura avanzada, su justificable orgullo por las cosas logradas, y en este contexto fue llamado a salir de dicho mundo para cumplir el propósito de Dios. Ese es el llamamiento divino. Hemos visto que Abraham es el padre de los creyentes. Esta es una expresión interesante, pues nos demuestra que todo creyente debe tener la fe que caracterizó a Abraham, la fe que justifica. Sin esta fe es evidente que una persona no ha nacido de nuevo. Los hombres son cambiados por medio del nuevo nacimiento. Cuando encontramos a un hombre que cree y que por tanto es salvo, nos damos cuenta de que tiene algo que los demás no poseen. Ese algo no es mera información, es vida. Él ha renacido. Dios ha plantado una simiente viva en su corazón. ¿Tenemos esta semilla viva en nosotros? Si la tenemos, entonces debemos dar a luz a otros. Pablo hablaba de sus hijos en la fe. Él era su padre espiritual, no simplemente su predicador o consejero. La historia de Abraham se divide en 2 partes.
Su llamamiento, Génesis 11:14, en donde el tema central es la tierra y su posterioridad, en donde Isaac, por supuesto, es la figura predominante. Comenzaremos con la primera de estas, Génesis 15:24. Comprenderemos mejor el llamamiento de Abraham si lo observamos dentro del marco correcto. Para esto es importante recordar las palabras de Hechos 7:2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de morar en Harán. Nimrod, el poderoso rebelde, había establecido su reino en Babel. Sus súbditos habían levantado una gran torre en la tierra del Sinar y habían sido dispersados como juicio de Dios. Todas las naciones no solo se habían olvidado de Dios, sino que eran idólatras. Todo el mundo adoraba falsos dioses, incluyendo la familia de Abraham. Él no se distinguía de quienes le rodeaban. ¿Por qué, después de todo, habría de ser diferente? La obra de Dios comenzó con ese hombre. Es claro entonces que él no fue escogido por lo que era, ni por su carácter recto, ni por su determinación moral, sino por la decisión de Dios. De su propia voluntad, Dios le eligió. Abraham aprendió el significado de la paternidad de Dios. Esta era una lección vital. Si Abraham no hubiera sido igual a los demás, entonces después de su llamado, él podría haber mirado hacia atrás y haber basado sus nuevas circunstancias sobre alguna diferencia fundamental en sí mismo. Pero él no era diferente. La diferencia estaba en Dios, no en Abraham. Aprendamos a reconocer las soberanías de Dios. Aprendamos a regocijarnos en la buena voluntad de Dios. Esta fue la primera lección que aprendió Abraham, es decir, que Dios y no él mismo era la fuente. Nuestra salvación es enteramente de Dios. No hay virtud alguna en nosotros que nos capacite para la salvación. Y si esto es cierto de nuestra salvación, lo es también de todo lo que se desprende de ella. Si la fuente de nuestra vida está en Dios, así también todo lo demás. Nada comienza en nosotros mismos. Tanto el llamado de Abraham como la razón de su respuesta estaban en Dios. Una vez vemos la gloria de Dios, creemos. No podremos hacer menos que eso. Fue así por fe en Dios de la gloria, que Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió. Sin embargo, nosotros pensamos que nuestra fe es demasiado pobre y decimos, nunca podríamos tener una fe como la de Abraham. Aquí es donde nos ayuda Hechos capítulo 7. Ante el concilio judío, Esteban comenzó diciendo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Verso 2:4. Si no fuese por estas palabras, no hubiéramos sabido que Dios había llamado a Abraham cuando aún estaba en Ur de los caldeos. Si solo tuviéramos el relato de Génesis, tendríamos una impresión diferente. En Génesis 11:31 leemos, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Parece claro que los hechos escritos en este versículo siguieron al llamamiento del cual se habla en Hechos 7:2 y Hebreos 11:8. Abraham había oído el llamamiento y creyó, sin embargo, Taré lo llevó. Así de pequeña era la fe de Abraham al principio. Él dejó su tierra, pero solamente dejó parte de su parentela. Fue su padre quien le guió a salir. No sabemos cómo ocurrió, pero el que no fue llamado era el que le guiaba, y el que fue llamado le siguió. Abraham creyó, pero le faltaba comprensión, y por lo tanto su fe no era completa inicialmente. En otras palabras, él no fue un creyente excepcional. Fue exactamente como nosotros. De hecho, Abraham fue llevado por su padre una parte del camino a Canaán. Luego se detuvieron, vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 11:31. Él había oído el llamamiento de Dios,
pero aún no apreciaba la meta a la cual ese llamamiento le estaba llevando y por tanto no comprendía la razón para pagar tal precio de soledad. Esto explica por qué murmuramos cuando Dios trata con nosotros. Recordemos una vez más que esta no es la historia de cómo un hombre fue salvo, sino de cómo llegó a ser un vaso para honra. Un vaso de valor o una herramienta bien terminada no se pueden obtener sin que se pague un precio alto. Solamente objetos de poco valor se producen a bajo costo. No interpretemos mal los tratos de Dios con nosotros. Por medio de Abraham, Dios nos presenta claramente el concepto de la fe. Pero Abraham no apreciaba aún este hecho. Cuando Dios viene en nuestras vidas, nosotros tampoco sabemos lo que Él quiere hacer. Si Él utiliza pruebas especiales, es seguramente para un propósito especial. Si nuestra esperanza está verdaderamente en Dios, no necesitamos preguntar por qué. De modo que Abraham salió de tierra de los caldeos y habitó en Harán. Hechos 7:4. Él pensó que era suficiente recorrer tan solo la mitad del camino. Sin embargo, el tiempo pasado en Harán se desperdició. Taré significa demora, duración. Los años de la vida de Taré se cumplieron y fueron años en que Abraham no creció en su relación con Dios. Entonces, cuando Abraham ya tenía 75 años, Dios le llamó por segunda vez: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Hasta aquí Abraham no había sido íntegro en su obediencia, pero Dios, alabado sea su nombre, no le abandonó, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Hechos 7:4. Agradezcamos profundamente a Dios por esto. En Aram todo se detiene, pero nada es más precioso que la persistencia divina. Es por eso que somos creyentes hoy y por tanto seguimos adelante. La paciente persistencia de Dios con Abraham le llevó a Canaán. No nos avergoncemos de admitir que en esta vida de llamamiento y de respuesta nada es de nosotros mismos, todo es de Dios. Nosotros nos quedaríamos en Harán para siempre, pero la perseverancia divina no nos abandonaría. Qué gracia asombrosa de Dios al permitirle a Abraham, incluso después de los años desperdiciados en Harán, poder convertirse en el padre de todos los creyentes. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12:5. Dios había dicho: ven a la tierra que yo te mostraré. Hechos 7:3. Y ahora al fin Abraham había llegado. La llegada de Abraham a la tierra era de gran significado. No era cuestión de poseer una posesión de territorio, pues de hecho no poseía ninguna, sino del poder de Dios tomando posesión de toda la tierra de Canaán. Y donde el poder de Dios tomará posesión, allí Abraham tendría su herencia. Algo similar ocurre con nosotros hoy. Somos llamados por Dios a una determinada situación para mantener allí el soberano gobierno de los cielos, y es allí donde es efectivo el reino de los cielos. Allí está nuestra herencia. Esta es una de las cosas lamentables de nuestros tiempos, que el pueblo de Dios no entiende esta verdad. Sin embargo, nuestra herencia está involucrada en esto. No podemos separar nuestra herencia del poder de Dios. El reino de los cielos significa, por un lado, que Dios es rey, es decir, que a pesar de las apariencias, Él tiene dominio en la tierra. Por otra parte, significa que Él es nuestro para siempre. ¿Sabemos lo que significa afirmar esto hoy por fe aquí en el lugar donde Él nos ha puesto?
Abraham había llegado a la tierra y ahora comenzaba a saber el porqué. Pues aquí el Señor se le apareció asegurándole que estaba en el camino correcto. A tu descendencia daré esta tierra, le dijo Dios. Toda aquella tierra y nada menos que eso era su herencia. Ahora, por primera vez se nos dice que Abraham sacrificó edificando un altar al Señor, quien se le había aparecido. Génesis 12:7. Estos altares son altares de holocausto y no de sacrificios por el pecado. Representan la total entrega a Dios. Un hombre no puede hacer eso hasta que haya visto a Dios. Pero así como Abraham, el haberle visto una vez es suficiente. Eso extrae de nosotros todo lo que tenemos.